Pero la Chiquillos, ¿alguien se puede ver si está conectando, no? ¿Sí, cómo se ve? Sí, sí, que lo vamos a hacer. ¿Cómo se decide? ¿Nadie vio si se ve o se ve? ¿Cómo? El canal de locomotora. Locomotora hay dos. Van a empezar a proporcionar los tal, los bordes, seguro que lo aquí está. Así por no te puedo creer. Esa para que lo están, quedó en alguna parte, pero seguramente va a estar, se las puedo enviar, la puedo bajar y la puedo enviar después. Sí, eso vamos a hacer, ¿ya? Ok, porque este computador tiene tinta antiguo, no tiene el nuevo. Entonces eso debe ser, para los que están en su casa, para voy a mandar. Ok, bien, entonces vamos a ver hoy día, chiquillos, gracias por haber venido y acompañarme en este día. Solo porque mañana no voy. Solo eso. Bien, entonces, buscando el lado positivo siempre, ¿cierto? Hoy día vamos a empezar nuestra primera clase de la última unidad de locomotor. Eso quiere decir que ya nos falta poquito, la prueba, espero que estén estudiando, les hemos dado toda la herramienta para que les vaya súper bien en esta prueba. Recuerden que la prueba va a estar más basada en PPT para que vean que los PPT son muchos PPT, ¿cierto? Más los trabajos que hicimos en clases. ¿Ok? Bien. Las patologías de columna cervical son patologías que cambian un poquito con respecto a las de extremidades porque no se definen en sí mismas. ¿Qué significa esto? Que generalmente una lleva a la otra. Así como lo vimos en hombro, que era difícil hacer un diagnóstico tan diferencial porque ellos se unen de manera muy solidaria, tanto la musculatura como la articulación para poder trabajar. En el caso de la columna cervical, si bien no es tan simbiótica la relación, una de las patologías puede llevar a la otra de manera degenerativa o de alguna forma de sumación, porque comparten todo. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a hoy día llegar hasta donde lleguemos. ¿Ya? La idea es hacerle primero, siempre le hago un encuadre, así que hoy día lo va a hacer de otra manera. Vamos a encuadrar primero qué son las patologías de columna cervical y para esto tenemos que recordar la columna cervical, ¿cierto? Entonces, vamos a salir un poquito de la presentación en lo posible. Ahí sí, vamos a ver si nos ayuda. Muy bien. Aceptemos todas. Muy bien. Ok. Lo puede ser muy maravilloso. Lo primero y más importante es que la columna cervical no trabaja sola, funcionalmente es parte de una columna en general.
Nosotros para poder estudiarla la dividimos en diferentes partes, pero la verdad es que nunca ha trabajado sola y de hecho es la más importante con respecto a su función, ¿ya? La función más importante de la columna cervical es dirigir el movimiento y, ¿cierto?, generar mucho movimiento. Por lo tanto, y generalmente, la columna cervical no se altera porque se mueva, al contrario, se altera porque no se mueve o porque se mueve de manera descontrolada, que es lo que hemos estado tratando de buscar, ¿cierto? También lo vimos en extremidades. Bien, entonces, veamos acá. Otra cosa importante, vamos a ver si lo podemos poner más grande. A ver si puede. Tal vez ponerlo en... Ay, no sé si está en... Bueno, lo otro importante es que la columna tiene curvas, ¿cierto? Y la columna cervical es una lordosis. Lo hemos conversado con anterioridad, ¿cierto? Parece que esto es un approach. La columna cervical es una lordosis y va asociada a una cifosis, la cual va asociada a una lordosis, la cual la terminamos con una cifosis. ¿Qué significa esto? ¿Cuál era la vocación de la columna cervical entonces? ¿Cuál es la vocación de la lordosis? ¿Lo vimos en alguna ocasión? ¿Lo vimos? Ya, bueno. La vocación de la columna cervical es moverse, movimiento, pero a la vez es sostén de una cifosis cuya vocación generalmente es la protección. ¿Sí? Entonces, están todas las bóvedas de nuestro cuerpo, cráneo, columna, la parte torácica y la parte pelviana, son cifosis, ¿las ven? Y todas tienen una vocación de protección, es decir, su vocación no es el movimiento, no es que no se muevan, sino que su función principal es proteger estructuras vitales. En este caso, toda la bóveda craneana es el sistema nervioso central, ¿cierto? Toda la zona torácica es mediastino, corazón, y acá tenemos el aparato reproductor, ¿cierto? Que lo que hace es la continuidad de la especie, por lo tanto no deja de ser importante. Entonces, ¿por dónde pasa la función de moverse? Por la columna cervical y la columna lumbar. Pero la columna lumbar disminuye o se ve incapacitada, entre comillas, para generar su función, porque mucha de la carga de todo este sistema superior recae en la zona de columna. Por eso que la columna lumbar, ¿cierto? Los cuerpos vertebrales son cuerpos gruesos, son cuerpos grandes, son cuerpos densos, porque aparte de tener que generar un movimiento, tiene que hacerse cargo de la carga. Y eso nos va a ayudar después a entender por qué se dividen en dos partes la columna lumbar. Lo vamos a ver cuando veamos columna lumbar, ¿ya? Vámonos de nuevo a la columna cervical. La columna cervical, entonces, es la que más se mueve, ¿sí? Y para esto está dividido en dos partes, una columna cervical alta y una columna cervical baja. La columna cervical alta tiene gran importancia en los movimientos, en terminar los movimientos que se generan en la columna cervical baja. ¿Ya? Sobre todo da un porcentaje altísimo en la inclinación, en las rotaciones, sobre todo en el atlas, mientras que la columna cervical baja nos suma o nos aporta flexo-extensión. ¿Sí? Cuando el paciente dice que no puede hacer esto que es el sí cortito, tenga por seguro que el problema está en columna cervical alta, porque esto es lo que da la columna cervical alta. No da más que eso. ¿Sí? El resto de la flexo-extensión es columna cervical baja. Entonces el paciente les dice, cuando yo hago esto así, me duele el cuello, ¿qué es lo que es? ¿Alto o baja? Baja. Pero se dice, hago así, me duele, y se dice, cuánto roto me duele, alta, ¿cierto? Pero esta vez yo sé que es C2, porque C2 se mueve sobre C1, C1 se mueve sobre C0. C0 y C1 hacen el circuito, ¿ya? C0 y C1 hacen esto, esto, ¿sí? Y las rotaciones las hacen C1 sobre C2.
¿Ok? Esto ya lo vieron en biomecánica, pero es para que ahora nos cobre sentido cuando veamos las patologías. ¿Bien? Entonces, es súper importante recordar de cuál es la función de cada una de las partes de la columna para poder entender por qué se altera. ¿Ya? Entonces, funcionalmente, la columna cervical está formada desde C0, que no se ve, hasta T1, T2. Es decir, la columna cervical no llega hasta C7. Anatómicamente sí, y así se lo enseñaron que está bien. El punto es que no se mueven solas, sino que siempre hay una relación de movimiento entre el cráneo y las tres primeras torácicas, es decir, las torácicas altas, que se comportan como cervicales. Ellas quieren ser cervicales, no pueden porque hay unas costillas ahí que no se lo permiten, pero funcionalmente son capaces de realizar lo que hace C7, C6, C5 y C7. Yo les decía, cuando busquen C3, 2 reveses de dedo. Miren, entre C0 y C1, entre C0 y C2 hay 1, y entre C2 y C3 hay está el segundo revés de dedo. ¿Lo ven? Entonces, ustedes van a la línea occipital externa, y este es un revés de dedo, y este es el otro revés de dedo, y caen en la espinosa de C3. ¿Para qué nos sirve C3? ¿Quién va a C3? Lo vimos en práctico. ¿Por qué es importante saber dónde está C3? Porque a mí a Rosa se le ocurre cada cuestión, uso. ¿Quién? ¿Quién? Los que fuimos al práctico, ¿quién? Nadie fue al práctico, estuve sola. El elevador de la escápula por posterior y por anterior es calento. Es calento. ¿Ya? Por lo tanto, son dos de la musculatura superficial que tiende a cabronarse con el trabajo y los deja trabajar a los profundos. ¿Se acuerdan que lo conversamos? ¿Sí? Entonces hay que saber dónde está C3 para poder trabajar. Muy bien. Luego viene C4, C5, C6 y C7. Importante esta última parte, C7, T1, T2, porque esta es zona de charnela. C3 también es zona de charnela. Antes de explicarles lo que es la charnela, les voy a contar que C3, ¿cierto? Aparte de que va o tiene relación directa el elevador de la escápula y dirección directa a los escaleros, también tenemos una relación indirecta, no es que sea tan indirecta, es que no solamente es C3, sino que todas las cervicales, con los músculos profundos, el largo de la cabeza y el largo del cuello, por anterior. Y por posterior, el semiespinoso y los complejos, que son músculos que están en un plano intermedio. ¿Ya? Es decir, el C3 tiene mucha musculatura. ¿Qué pasa en C5, C6, C7? Lo mismo. Es decir, existe mucha musculatura profunda que tiene relación directa de inserción con C5, C6, C7. ¿Ya? Otra cosa que pasa en C3. ¿No es así? Siente por el cráneo, C1, C2, C3, C4, C5. 1, 2, 3. ¿Qué pasa en C3? La curva o el ápice de la curva cervical se produce en C3. Por lo tanto, aparte de tener una sobrecarga muscular, también tiene una sobrecarga porque es ahí donde se produce la curva. ¿Ya? ¿Qué pasa en C5, C6, C7 y T1? Cambia la curva. Entonces, ¿qué define la zona de charnela? El cambio de la curva. ¿Y qué otra cosa más que dirige el músculo? Mucha inserción muscular. Entonces, cuando ustedes les hablen de zona de charnela, porque hay varias en la columna, ¿cierto? Tienen que pensar que las zonas de charnela son zonas donde existe
una gran cantidad de musculatura que se inserta en la zona, como es L3, T4, ¿cierto? T2, o son zonas donde la curva cambia. ¿Sí? Por lo tanto, son zonas de inestabilidad. Son zonas más, no más débiles, pero sí más sobreexpuestas. ¿Ya? Entonces, en la columna cervical nos encontramos con dos zonas de Chanel. C3 porque tiene mucha, porque ahí se produce el ápice de la curva y porque tiene mucha musculatura. Y donde cambia la curva es C5, C6, C7. ¿Dónde se produce la mayor cantidad de discopatías por estudio? Columna cervical media, alta o baja. ¿Qué dice el público? ¿Qué saben? Baja. ¿Por qué? Bueno, porque hay una gran cantidad de extensión, porque es la zona que más se mueve frente a una zona que se empieza a agilizar. Porque de uno no se puede mover como se mueve C5, ni de 2 ni de 3. ¿Sí? Por lo tanto, es una zona que se mueve, se hipermoviliza, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entra en hipermovilidad. Entonces, es muy fácil que el disco degenere en esa zona. Por lo tanto, la mayoría de las discopatías siempre van a ser C5, C6, C6, C7. ¿Ya? Esto es súper importante para que ustedes sepan después de dónde puede venir, por ejemplo, una cervicalgia alta. ¿Ya? Ya tienen una idea que podría ser entre C5 y C6, porque esa es la zona que más se mueve cuando, ¿cierto?, yo tengo un exceso de trabajo en la zona. Aquí tenemos una pista lateral, ¿cierto? Y como ustedes pueden ver, incluso acá tenemos a T1, ¿sí? T1 siempre funcionalmente funciona con C7, así que uno la trabaja con C7, ¿sí? Los pacientes también se quejan de dolor en esa zona, a veces por hipomovilidad, se mueve en la nada. Bien, veamos entonces cómo se vería normalmente si nosotros hacemos una flexión de columna cervical. Como ustedes observan ahí, la línea que une los cuerpos vertebrales es una línea continua, se la voy a poner acá para que la puedan observar mejor. Y lo mismo por posterior, ¿cierto? Tenemos espacios entre las vértebras. Estos espacios, acuérdense que no están huecos. ¿Qué es lo que hay acá entre medio? El disco intervertebral, ¿cierto? ¿Cuál es la única vértebra que no tiene disco? ¿Cuál es la única vértebra cervical que no tiene disco? Aquí. ¿Con quién? Atlas axis, atlas axis, atlas axis. Y C1, C2 no tiene disco. Ya, por lo tanto, si les dicen alguna vez que hay una discopatía a columna cervical alta, ustedes pregúntense si será o no será verdad. ¿Cierto? Es un diagnóstico que no les va a llegar. Bien, esta es la normalidad, así se tiene que ver, ¿ok? Son cuerpos vertebrales que son bien definidos, hay espacio entre medio, se movilizan, ¿cierto? Como ustedes observan, una gran cantidad de flexo-extensión o tensión ocurre a nivel de columna cervical baja. ¿Qué pasa con la extensión? Exactamente lo mismo. En este caso, y lo más importante, es que la extensión abrimos los espacios por anterior, cerramos los espacios por posterior. De manera natural, ¿ya? De manera natural no duele. Pero si yo tengo un aumento de la pérdida de espacio entre los huequitos del cuerpo, se va a producir un pellizcamiento por posterior. Porque miren cómo se cierra el espacio naturalmente. Por lo tanto, las raicillas que salen de acá van a tender a comprimirse. Entonces, todas las pruebas comprensivas se hacen con un poquito de extensión. ¿Ya? Lo normal es que no ocurra nada, pero si yo tengo una leve alteración por degeneración, porque existe algo que lo comprime, por falta de espacio, se va a generar una irradiación nerviosa. ¿Ya? Y va a irradiar a la zona del nervio que esté comprimido. Así, sí, fácil y bonito.
Esta es una proyección oblicua. ¿Por qué les traje radiografías? Porque a veces uno con los dibujos lo entiende mucho mejor, pero ustedes no tienen la oportunidad de ver las radiografías, ¿cierto? Esto es una radiografía normal, no tiene nada. ¿Pero por qué se ve tan así, profe? Porque está así, en la oblicuidad. No está ni por anterior, no es así, ni es así, sino que el rayo entra por lateral. Y por eso da la sensación que no hubiese espacio. Pero la verdad es que lo hay. ¿Ya? Lo más importante acá es que aquí nosotros podemos observar los agujeros de conjunción. ¿Se acuerdan de esos agujeritos que se forman entre medio de las vértebras? Por ahí salen las raíces nerviosas. Entonces, cualquier cosa que se encuentre aquí o disminución de todo espacio va a generar un síndrome compresivo. Cualquiera, X, acuérdense de la generalidad. Lo estamos contextualizando en la zona. ¿Ya? Veamos otra más. Aquí, Atlas Axis se hace generalmente la vida de los dentistas, deberían pedirla también la gente que trabaja con la columna, porque la diferencia de los espacios, aunque sea muy pequeñito, no implica rotación. ¿Ya? Entonces, en este caso está normal. Las masas laterales de C1, la ven acá, ¿cierto? Están en el mismo espacio con respecto al odontoide. Pero cuando hay una rotación, el odontoide se acerca para el lado de la rotación y se aleja del lado de la inclinación. ¿Ya? Por lo tanto, si este odontoide estuviese más cerca, ahí, por ejemplo, hacia el lado, su lado derecho, implicaría que este axis está rotado hacia la derecha, pero inclinado hacia la izquierda. Simple. Así de bonito. ¿Sí? Tal vez no se lo enseñaron a hacer estudiaron biomecánica, pero es mucho más simple entenderlo así. ¿Ya? Yo soy el odontoide. El axis se queda quieto cuando rota, porque el que rota es el odontoide, es axis. Entonces, si esto se va para allá, quiere decir que esto hizo acá. Sí, pero cada vez que roto acá, la inclinación es contraria a la rotación en la bolsa cervical. Es una regla. Entonces, si yo veo que esto está rotado hacia acá, está inclinado al otro lado. Tengo dos opciones: inclinarlo para allá o rotarlo para el lado contrario. Si yo lo roto así, la inclinación sale sola. Si yo lo inclino acá, la rotación sale sola. Porque funcionan juntas. ¿Ya? Ok. Si les toca alguna vez ver alguna de estas. ¿Ya? Bueno, estas son las torácicas, que no las vamos a ver nosotros ahora porque las vimos en infantil, ¿cierto? Por lo tanto, no están, pero deberían estar, porque hay muchas alteraciones torácicas que van a ser cervicales, sobre todo si el paciente tiene dolor cervical y torácico juntos, sobre todo hasta la torácica media, olvídense de la columna cervical, vaya a la columna torácica, porque eso produce mucho dolor y mareados a la columna cervical. Pero ver la columna torácica. Si la columna torácica lo limpiaron toda la zona y sigue molestando, ahí va la columna cervical. ¿Sí? Generalmente la columna torácica llora por la columna cervical. Sobre todo alta y media. ¿Ya? Ok, tenemos la columna torácica entonces, que aunque no viene en el programa, debiese ser, es importante. Y bueno, aquí tenemos algo de las lumbares que vamos a ver también, ¿cierto? En unas clasecillas más y vamos a retomar esto. ¿Sí? Y ahí vamos a conversar del perrito y de los espacios y todo. Pero me interesaba que pudiéramos ver todo lo que era la columna cervical. Entonces, vamos a cerrar esto maravilloso que se haya cargado. El dibujo. Y nos queda claro, ¿cierto?, que la columna cervical no trabaja sola, trabaja acompañada de una gran columna, es parte de otra cosa más importante que es la columna total, que divide sus funciones de cuerpo a la curva, ¿cierto? Es protectora y nos da movimiento. Por lo tanto, pregunta, ¿alguna vez vimos nosotros cadenas, se acuerdan? Ya. ¿Por dónde pasan las cadenas cruzadas de movimiento? ¿Por dónde ven ustedes que cruzan? Porque son cruzadas. Se cruzan.
¿Por las zonas que se mueven o por las zonas que no se mueven? Por las que se mueven. ¿Y cuáles son las que se mueven? ¿Cuáles son las zonas de la columna que se mueven? Las lordosis y las sifosis. Las lordosis. ¿Por dónde entonces pasan las cadenas cruzadas? Por la lordosis cervical y por la lordosis lumbar. Muy bien, aprendimos una cosa más hoy día. Por lo tanto, es un paciente que duele, por ejemplo, la columna al moverse, ya sé que el problema está en las cadenas cruzadas. ¿Qué tengo que hacer? Aprender las cadenas cruzadas, porque si no, ¿cómo? Imposible poder ver algo que no lo sé, ¿cierto? Si al paciente le duele el brazo al mover la columna cervical, significa que la problemática, ¿cierto?, es una cadena cruzada que va desde el cuello hasta pasando por la columna torácica, llegando a la extremidad superior. Sí, y tengo que ir repasando las cadenas. Ustedes las tienen por ahí, no me acuerdo si hicimos algún trabajo o no, pero sería genial que vayan, ¿cierto?, tomando esa información y trayéndola a la columna, porque la columna no es solo huesitos, sino que tiene muchas cosas alrededor. Y entre las cosas que tienes alrededor, ¿cierto?, y vamos a ver ahora, son los ligamentos. Si es una zona que se mueve mucho, tendrá muchos o pocos ligamentos. Muchos, porque es una zona que se inestabiliza demasiado. Por lo tanto, una de las problemáticas de la columna cervical es la inestabilidad. Por lo tanto, uno de mis objetivos tiene que ser estabilizar. ¿Sí? Y para eso necesito usar el control motor. Otra vez, apareció, otra Dios, el control motor, ¿no? Bien. Algunos ligamentos. Bueno, tenemos acá, ¿qué es lo que es esta? Una vértebra, sí, ¿cuál? ¿Axis o atlas? Es atlas. Y esto que ustedes ven acá es el odontoides. Y todo esto que ustedes ven acá son ligamentos. Esto es una membrana occipital anterior, que es una membrana facial muy fuerte, que la mantiene en postura. Tenemos el ligamento alar, ¿se acuerdan de este? Y tenemos es el apical, y tenemos al lado del apical dos alares, aquí que están en el odontoides, ¿sí? Los ligamentos alares son verdaderos elementos de estabilización y de control motor de la rotación del odontoides, ¿sí? Si los ligamentos alares están alterados porque se produjo un whiplash, ¿cierto?, el paciente va a poder o no va a poder rotar. O sea, va a poder, pero con dolor o sin dolor. Con mucho dolor, porque los ligamentos no van a ser capaces de controlar el movimiento, ¿ya? Es mucho más complicado que aquello, pero por lo menos para que tengan, ¿cierto?, la película relativamente clara. Entonces, tenemos ligamentos apicales, ligamentos alares, ligamentos o membranas atlanto-odontoides, un ligamento nucal importante, ¿ya? Y esos son solamente a nivel de atlas y axis. ¿Cuáles son los comunes? O sea, aparte de estos, ¿cierto?, tenemos un ligamento cruciforme, ¿se acuerdan? Ligamento cruciforme que aplasta el odontoides sobre el arco, ¿cierto?, posterior del atlas, manteniéndolo en postura, porque si no, recuerden que aquí esto tampoco está hueco, aquí está el bulbo, por lo tanto, si sale de ahí, si tengo un esguince, las posibilidades de generar una compresión multivar son altísimas. Si ocurre esto en un accidente, me muero. Así siempre no hay más que hacer, ¿cierto? Por lo tanto, estos ligamentos son importantísimos para producir la captación y el control motor del movimiento odontoideo de las variaciones. Bien, ¿qué otro ligamento tenemos? Ligamento longitudinal anterior muy fuerte, por lo tanto, discopatía hacia anterior, muy pocas, casi nada, ¿ya? Y lo otro es que no tienen importancia clínica, si es que existen. A veces hay algunos pacientes que tienen una radiografía que ustedes la miran y tienen unas discopatías guatonas hacia anterior, ni ahí, no importa. ¿Por qué? Porque hacia anterior no hay nervios. Entonces, aunque tenga el porte de reloj de tenis,
No les van a ver. Imposible que se hagan la PPT, pero por sí les ejerce. Lo que sí es importante dentro de los ligamentos son el ligamento amarillo, este que está acá, porque es el que está por dentro de la articulación, el ligamento longitudinal posterior, que lamentablemente no es tan fuerte como el ligamento anterior y es dentado, ¿se acuerdan? Y los dientes, ¿cierto?, producen un espacio y por ahí se nos arranca el disco, ¿ya? Ligamentos supraespinosos, interespinosos, intertransversos, ¿cierto?, que nos van a generar no solamente una contención del movimiento de la persona, de toda la columna, sino de una transmisión también, ¿sí? Yo siempre hago una modelación, ¿cierto?, con respecto a Viande, no sé si ahora existirá, una culebrita que vendían en la feria, que era articulada, ¿se acuerdan? Y que tú la dejabas de la cola y se movía sola. Ya, lo mismo ocurre con la columna. La transmisión del movimiento se produce igual que esa culebrita a través de esta relación ligamentosa, ¿cierto?, que genera que el movimiento a través de la faceta y de los cuerpos vertebrales se vaya acomodando y transmitiendo. Por lo tanto, cada una de ellas es una visión de movimiento para el movimiento de la columna. ¿Ya? Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Me explico bien? ¿Estamos? Bien. Todavía no empezamos a hablar de patología. Por si acaso. Otra cosa importante de la zona son los músculos. No se nota mucho, pero cuando vayan al PPT, o si lo tienen ahí en el celular, lo pueden revisar, ya que aquí no se ve mucho, es que tanto por anterior, por lateral y por posterior, como es una que se moviliza mucho, necesitamos muchos músculos. Si eran muchos ligamentos para estabilizar, los estabilizadores secundarios también son varios. Pero también tenemos muchos músculos, porque utilizamos músculos profundos que nos digan qué pasa con el movimiento vértebra-vértebra, y músculos superficiales que permitan el movimiento grande, osteogenético. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les traje esta operación? Porque, aparte de los músculos que ustedes reconocen normalmente, este que está acá, por ejemplo, es un escaleno, este que está acá sigue siendo un escaleno, este que está acá es el otro escaleno y estamos todavía en la parte superficial. Pero por debajo de esto, en la parte anterior, existe un músculo flexor que es el largo de la cabeza, que es muy profundo, y otro que está por debajo, muy pegadito a las vértebras, que es el largo del cuello. Los músculos flexores son muy importantes, son los profundos. ¿Se acuerdan que lo conversamos en el práctico? Un músculo profundo que pierden actividad porque existe un ECOM muy fuerte, porque existe un escaleno muy fuerte que les resta protagonismo. ¿Ya? Es muy fácil caer en eso. De hecho, todos caemos en aquello. ¿Por qué? Porque nosotros socializamos por anterior. Este es nuestro espacio, nuestro campo visual, por anterior, ¿cierto? Por lo tanto, movernos hacia la anterioridad es mucho más fácil. Entonces, hacer esto y es mucho más fácil que hablar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos hacia el anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con estos músculos? Acá, que tiene un musculito acá, que es este, que es el ECOM, que ustedes pueden observar acá, ¿cierto? Esta es la porción cortada ahí, con un trapecio, miren, un trapecio fuerte y grande. Por debajo de él tenemos los escalenos, aquí están, miren, muy grandes. Y estos dos músculos son flaquitos y chiquititos. Por lo tanto, fácilmente ellos empiezan a trabajar en vez de los músculos profundos, que son los músculos controladores y estabilizadores. ¿Cómo lo hacen? Veamos. No voy a dejar a que salga y lo puedan ver. El ECOM, normalmente, cuando los músculos profundos, el largo del cuello y el largo de la cabeza son normales y están trabajando bien, el ECOM hace esto. ¿Cierto?
porque se basa anterior y ayuda a la flexión. ¿Sí? Pero tanto trabaja el ECOM, porque el ECOM es un timón, junto con los escalenos. Entonces, cada vez que yo miro para allá, mi cuerpo va para allá. Él lo manda todo, ¿sí? Entonces, es tan manda más que los de acá se empiezan a debilitar. Pero cuando a estos se debilitan, el ECOM entra en paradoja. ¿Y qué hace? En vez de hacer esto, hace esto. Y genera una extensión de columna cervical alta con una hiperflexión de la columna cervical baja. Y tenemos una anteproyección de cabeza y cuello. Si ustedes no recuerdan, o si no recuerdan, no importa, ¿cierto? Esto genera un síndrome cruzado superior, con todo lo que ustedes reconocen de ese síndrome cruzado superior. Entonces, nos deja de ser importante lo que nosotros trabajamos en el práctico, ¿se acuerdan? Ahora ya saben por qué, ¿sí? Es bueno ver el práctico antes porque tienen ya como una base, ¿no? Que no les parece tan como complicado lo que les estoy hablando. Ya, entonces, importante eso, y aunque son muchos, tener claro por lo menos esos musculitos. Tenemos por posterior, lo que yo les hablaba, músculos profundos también, como son el semi, el complexo, y por arriba, y aquí esto también es importante porque también genera patología. Profundamente, los que ayudan y trabajan normalmente en la extensión normal de ese C0, C1, C2, haciendo el cortito, son estos músculos profundos. Se llaman suboccipitales. Son 4. Son muy profundos. Miren para acá. Tenemos unos rectos y unos oblicuos. ¿Sí? Van desde C0 a C1 a C1, C2 hasta C3. ¿Sí? Tenemos un recto mayor, porque es más grande, no es tan recto, pero es el más recto de todos, ¿cierto? Un recto mayor y un recto menor de la cabeza. ¿Ya? Este que está más largo acá es el recto mayor y es el más inferior, y tenemos otro que es un poco más pequeñito y es el recto menor de la cabeza. ¿Sí? Son los más profundos, son los más cortitos, variación directa con una cervical alta. Y tenemos otro que está aquí, que es oblicuo, y este que es más oblicuo aún, ¿cierto? Que es el oblicuo menor, que es este que está acá arriba, y el oblicuo mayor, que es este que está acá. ¿Qué es importante de estos musculitos? Que entre medio del recto mayor, del oblicuo menor y del oblicuo mayor existe un triángulo. Por acá pasa un nervio, que es el nervio occipital mayor y menor. 2 nervios. Si yo estoy en paradoja, que es lo natural que ocurre en una problemática cervical muy común, estos músculos se contraen, porque son músculos que tienden a la activación, no tienden a la inhibición. Por lo tanto, este triangulito se cierra. ¿A quién comprimen? A los nervios occipitales. Y el paciente genera neuralgias, dolores por compresión nerviosa, que ya le vamos a ver el nombre, ¿ya? Pero para que sepan que por eso se produce. Entonces, unos músculos occipitales apretados generan un trapecio apretado, generan un complejo apretado, un espléndido apretado y mucho dolor invariado. Ya vamos a ver hacia dónde, ¿ok? Pero para que ya sepas de dónde viene, esto tiene un nombre. Y es súper común, me ha tocado verlo muchas veces y no viene diagnosticado, ¿ya? Así que hay que verlo. Entonces, en los músculos, por posterior, bueno, por anterior, ya vimos lo que era más importante, el largo del cuello, el largo de la cabeza, profundos. Por posterior tenemos acá, ¿cierto?, los músculos suboccipitales haciendo su pega. Estos músculos trabajan en rotación, en lateralización y en flexo-extensión, pero mucho en rotación. Sobre todo estos, miren, estos rotan mucho, ¿sí? ¿Ah? Rotación, inclinación, flexo-extensión, C0, C1, C1, C2. Ahí trabajan, columna cervical alta, ¿ya?
Tenemos los largos del cuello, ¿cierto? El longuísimo de la cabeza, también. El ecón, odioso ecón, maravilloso ecón, de todo, como quieran llamarle. Estúpido y sensual ecón, ¿cierto? Porque él tiene mucha acción, trabaja muy bien, pero se le pasa la hora, ¿ya? Se pasa a revoluciones. Y lo otro importante que quiero hacer notar, que ustedes lo recuerden también, es que todos los músculos de la zona de columna no trabajan solos. Tienen una relación directa facial con, miren, con el músculo supraespinoso, manguito rotador, romboides, acá tenemos el rato superior, acá tenemos el rato inferior, dorsal ancho, que en base acá hacia la zona del brazo. Entonces, un dolor cervical me puede estar generando dolor en la zona torácica. Sí, de todas maneras, sobre todo si el paciente tiene un síndrome cruzado superior. ¿Es común esto? Más común de lo que ustedes creen. Entre ustedes se evalúan, un 98% lo va a tener. Sí o sí, porque es postural. No es un problema patológico, es postural. ¿Ya? Y tiene que ver con las posiciones mantenidas en el tiempo, ustedes con el computador, ustedes viniendo a clase, sentados toda la mañana, ¿cierto? Para poder recibir esta información. Lo importante es que hagan ejercicio, muy importante que hagan ejercicio. La propia hizo ejercicio, no hizo ejercicio. Pero yo no importa, ¿verdad? Ustedes tienen más tiempo de vida. Muy bien, sigamos entonces. Y ahora sí, ¿sí? Vamos a las lesiones, vamos a entenderla mucho mejor. La primera lesión o síndrome importante que nosotros vemos en nuestra consulta es el whiplash o síndrome de latigazo. ¿Ya? Lo van a ver. El problema que tiene el síndrome de latigazo es un problema traumático de alta energía. ¿Qué significa? Que puede producir muchas cosas asociadas, por eso se llama síndrome, ¿ya? Y no patología propiamente tal. Y tiene relación directa con lesiones automovilísticas, por lo tanto les va a llegar a este paciente a la consulta. Sí o sí, ¿ya? Un paciente con un síndrome de latigazo bien trabajado, es decir, que haya ido al médico y que lo hayan hecho lo que tienen que haberle hecho, no lo manda a la clínica de manera inmediata, ¿ya? Sino que lo manda a reposo con inmovilización, ¿cierto? Con un cuello, generalmente un cuello blando, por un tiempo, generalmente como un mes, con licencia, con antiinflamatorio, porque vamos a ver que es un tema no menor. ¿Qué es lo que nos llega? Esto lo estoy hablando de lo que debiese ser. ¿Qué es lo que nos llega? Un paciente que tuvo un accidente automovilístico con un whiplash, una semana a la de kine. No puede, uno no puede hacerlo. Ya les voy a contar por qué. Porque la cantidad de energía es tan alta que la cantidad de respuesta es también muy alta. Por lo tanto, es un paciente hiperreactivo, dolor 20, inflamación 40. Eso con eso. Malo el kine. Malo el kine. Incluso nos mandan sin licencia, trabajando. Así que tienen ojo con esto. Síndrome de latigazo, lesión de uno de los más elementos de la región del cuello, todos los que vimos anteriormente, más de uno, siempre. El mecanismo lesional es de aceleración-desaceleración, que afecta a la parte ósea, que afecta a la parte muscular o tejido blando. Según la WAD, que es el Whiplash Associated Disorders, es calificada, ¿cierto?, como trauma de manera indirecta, ¿cierto?, porque no es el golpe, no es el trauma que se produce, sino que la respuesta. Y la lesión leve, en la mayoría de los pacientes, recién se resuelve a los 3 meses. La leve, a los 3 meses, no a la semana, no a los 2 días. ¿Ok? Y dentro del trabajo médico debiese haber una licencia, debiese haber un reposo del paciente para que esto tenga una buena evolución. Si pasa ese tiempo y el paciente sigue con síntomas,
la posibilidad de recuperación es cada vez menor. ¿Ya? La prevalencia de incidencia generalmente tiene que ver con los involucrados en un tipo de accidente que sea automovilístico, aunque sea pequeñito, puede ser colateral o antero-posterior. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué dice aquí? Tú vas en el auto, ¿cierto? En el auto, te chocan por atrás o por delante. Los hombros tienden a irse hacia anterior porque van a llevar junto con la fuerza, pero el cuello se va hacia posterior. Entonces hace esto el cuerpo y después viene el latigazo y se va hacia arriba. Ese es el mecanismo de la lesión. Imagínense lo de alta energía. ¿Qué te puede generar pensando en todo lo que recién vimos? ¿Qué se puede romper? ¿Qué puede pasar? Piensen en una lesión. Dame una. Que me guste que fracturemos los odontoides. Fractura de los odontoides, ya, pero no lo dejemos tan grave. ¿Qué otra cosa puede suceder? Ligamentos, ¿cierto? Esguinces ligamentarios importantes. La musculatura. ¿Qué es lo mínimo que puede pasar? ¿Qué es lo mínimo que le pasa a un músculo fuerte? Un ECOM, unos músculos subocipitales. ¿Qué es lo mínimo? Un desgarro no es lo mínimo, pero sí, puede haber un desgarro, pero un espasmo, una contractura, ¿cierto? De cualquiera de los músculos. Por eso se llama síndrome, porque te puede fracturar, te puede luxar, lo más común es que genere un esguince, ¿ya? Y con todas las contracturas de toda la musculatura defendiéndote para que tú no te muevas, ¿ya? Entonces, queda muy bien. Generalmente en un paciente que tenga un síndrome de latigazo que no sea leve, que sea un poquito más fuerte, recién a los 2 años el paciente deja de sentir sintomatología, lo que no es menor, ¿ya? Más o menos el 42% de las que ocurren con este problema desarrollan un problema crónico y el 10% un dolor constante e indefinido, es decir, no sabe dónde les duele, pero les duele todo, por decirlo de alguna manera. Ya, según la UAR, los trastornos de este tipo se dividen o se clasifican en 3. ¿Ya? La UAR 1, que es la rigidez subjetiva, es decir, el paciente dice que tiene rigidez, pero yo no tengo cómo verificarlo. ¿Sí? ¿Ok? Y los hallazgos en general a la evaluación son normales, se moviliza bien, pero él siente que hay algo que no está bien. En el grado 2 es la rigidez subjetiva, pero pueden haber algunos síntomas neurológicos, por ejemplo, mareos, vértigos, diplopia. ¿Saben lo que es diplopia? ¿Qué es lo que es diplopia? Vista doble, ¿cierto? Midriasis, es decir, o diana, que es esa sensación de como ver luces, ¿ya? O si estuvieran sacando fotos. Todo eso son síntomas neurológicos, con bastante contractura cervical. Los hallazgos de disminución de la movilidad, contractura cervical y algunos signos neurológicos. No todos, 1, 2. En el WAD 3 tenemos todo esto, más hallazgos neurológicos probablemente tal, es decir, el paciente, mucha náusea, mucho vértigo, dolor de cabeza, esa sensación de tener esta luminosidad, diplopia, es decir, todo lo que tenga que ver con la alteración más de tipo neuropática, ¿ya? Clínica. El síndrome de latigazo, como conversamos, puede producir bastantes alteraciones, ¿ya? Generalmente, si es que se produce una fractura, se produce en el atlas y en el axis para la valesca, que nos gusta, ¿ya? Sobre todo fracturas de odontoides entre muchas lesiones de tipo ligamentosas. ¿Cuáles son las que podrían producirse? Roturas de cápsula, ligamento amarillo, ligamento de platillos vertebrales, ¿cierto? Todo lo que dice acá. Vamos a ver acá qué sucede. Voy a ponerlo por acá. ¿O qué podría suceder en la columna? Tenemos el número 1. El número 1 es una fractura
o una fisura más bien, ¿cierto? A nivel de las trabéculas en la zona de las facetas. En el número 2 tenemos un aplastamiento con una hemartrosis de la zona ¿cómo se llama?, del disco. En la número 3 tenemos una rotura de los ligamentos a nivel de intertransverso o interespinoso. En el número 4 tenemos una fractura con abulsión del cuerpo vertebral. En la número 5 tenemos una fractura, en este caso del disco, pero por posterior, ¿cierto? En la número 6 tenemos una alteración o una rotura de ligamento y también una fisura a nivel de la zona del disco atrás. Lo mismo en la número 8 y tenemos una fractura del cuerpo vertebral en la número 9. Entonces tenemos muchas cosas que pueden suceder en un flash y por eso se llama síndrome. El problema de esto es que no se evidencia la realidad. ¿Y qué le mandan a sacar al paciente? Una receta. Entonces uno tiene que estar súper como consciente de los síntomas y de los signos que puede tener este paciente. ¿Ya? Porque muchas veces nosotros vamos a hacer el personal sanitario de primer contacto que va a tener y de nosotros va a depender que pueda cierto salir o no de este tipo de lesión. Ok. Obviamente, los síndromes de latigazo, que son más graves, van a tener mayores síntomas, van a tener una mayor acción médica. Pero los leves y los moderados son los que nos van a llegar, entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros trabajemos. Y aquí nos sirve mucho la fisura. Porque podemos meter manos, no podemos meter. ¿Podemos distraer? No podemos distraer. ¿Por qué no podemos distraer? A ver, ¿quién me dice por qué no podrían hacer una distracción? ¿Por qué no pueden hacer una distracción? ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando distraen? Abren espacio. ¿Quiénes mantienen la estabilidad del espacio? ¿Y los ligamentos están internos? ¿Puedo hacer una distracción? No. ¿Puedo hacer una movilización? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo movilizar? No puedo. Pero estoy diciendo por qué no. Porque el nivel del espasmo es tan grande que nos deja mover las vértebras. Ah, voy a trabajar miofacial. ¿Puedo trabajar miofacial? ¿Sí o no? Sí, no, no, sí, sí, no, sí. ¿Sí o no? ¿Segura? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque no tengo ligamentos. Si el músculo dice que no me puedo mover, es porque no tengo ligamentos para estabilizar. Si yo suelto el músculo, ¿se va a mover? Sí, pues, se va a empezar a mover porque estoy soltando en la defensa de la zona. Y se va a hacer más inestable. Entonces lo puedo soltar. Entonces, ¿qué hacemos? Fisioterapia. Porque se mide, calorcito, la night. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ya. ¿De qué se va a quejar el paciente? Chicos, dolor de cabeza, mucha sensación de oídos tapados, dolor de tipo sordo. El dolor aumenta si lo muevo, no lo puedo mover. Mucha contractura, que es lo que conversamos, y limitación a la movilidad. Gran restricción al movimiento. Los síntomas llegan hasta los hombros, porque ya conversamos, ¿cierto?, de cómo funciona, ¿cierto?, y cómo la cantidad de relación que tiene. Sensación de dolor en las extremidades superiores y en la región interescapular, por lo mismo que conversábamos anteriormente, ¿cierto? Cefaleas importantísimas, altas, ¿ya?
Algunos síntomas que van asociados a los cuadros, a este cuadro, irradiación en la región temporal y orbital. ¿Dónde está el temporal? Tóquense. Zona temporal ya, y orbital. Ya saben dónde les va a doler si es que tienen una contractura suboccipital. ¿Qué se produce? ¿Qué es lo que produce eso? ¿Qué nervios se están apretando? Occipital mayormente. ¿Ya? No sale en la radiografía. Entonces, ¿qué tengo que pedir al paciente? Planografía, proyecciones especiales, TAC, resonancia. ¿Ya? Bien. La mayoría de todas estas cosas, no se ha podido en los estudios, ¿cierto?, decir esto ocurre porque el ligamento está roto, o esto ocurre porque el músculo está contracturado. Lo único que se ha podido, ¿cierto?, en los estudios hacer una relación es con la inflamación de las articulaciones interapofisiales, es decir, la zona vascular siempre va a estar muy inflamada, y eso te va a generar, ¿cierto?, todo lo demás. ¿Bien? Obviamente, si yo tengo un ligamento roto, se va a inflamar la cápsula. ¿Ya? Bien, ahí tenemos, ¿cierto?, el triángulo de Tillou, como la vida de Tillou, que no se lo olvida, ¿cierto? El triángulo de Tillou es ese famoso triángulo que forman los suboccipitales y que comprimen, miren, ahí están los nerviositos entre medio, ¿cierto? Occipital mayor y menor. Muy bien. Importante, ¿qué debemos evaluar? Vamos, chicos, ¿qué debemos evaluar? Primero, podemos tener alteraciones visuales, por lo tanto tenemos que observar, ¿cierto?, si el paciente tiene midriasis, si tiene meiosis, ¿se acuerdan de eso? Cuando o se abre o se cierra, si tú le pones una luz, si eso es normal o no es normal, o si es igual en los ojos. También es una indicación porque el paciente no va a tener la capacidad de acomodación frente a un estímulo luminoso, es decir, la pupila o no se cierra o no se abre, ¿sí? Hay un estímulo que se llama el reflejo cilio-espinal. El reflejo cilio-espinal, si tú a tu compañero, o todos están usted está solo, usted no lo pasa, a ver que se nota, ¿ya? Vayan y a un lado le van a hacer un pequeño pellizco a su compañero, el paciente su compañero está con los ojos abiertos, y lo que tiene que producirse en la pupila es una midriasis, ¿ya? Es decir, la pupila va a aumentar. Ya, pues, háganlo. El otro no le tiene que pellizcar, sí, pues, o usted no se puede mirar. ¿Ya? Este reflejo se llama reflejo cilio-espinal. Debe ser un pellizco. Miren que doler. Pero abre el ojito, abre el ojito. No es tan grande el pellizco. A ver. Ahora veo. Ya tienen que esperarlo unos segundos, ¿cierto? Y la pupila debiese abrirse, ¿ok? Alteraciones vesiculares. Si el paciente tiene vértigo, ustedes hacen que cierre los ojos y que se pare, que cambie de posición. Si el paciente se marea y se cae, obviamente tenemos un problema ahí, ¿cierto? Por una alteración vestibular. Debilidad o falta de fuerza, y aquí vamos a ver los miotomas, ya lo vamos a ver así. Y obviamente parestesia, ustedes ya la conocen, hormigueo, sensación de entumecimiento, especialmente en el borde cubital de la mano, ¿ya? Por compresión de raíces nerviosas. Veamos los miotomas, para que despierten un poquito. Levanten los hombros, se cuadran, ¿sí? Se abren, ¿pero qué es? C5. Muy bien. Si hacen esto, flexión de los codos, ¿quién es? C6. Si extienden el codo,
C7, esto lo vimos, ¿ah? Tienen que aprenderse los miotomas. Vamos de nuevo, nos sale ahí. C4, C4, C5, C6, C7. Si extienden la muñeca, C6. Si hacen partir la moto, C7. ¿Se acuerdan? Si abren los dedos, C8. ¿Cierto? Si hacen así, cogen las cartas, C1. Si dan la mano, C8. Aquí. O sea, C8, perdón, C8. ¿Bien? Entonces, tenemos que acordarnos, chiquillos, todos, que toda la zona cervical va asociada a la zona del plexo. Por lo tanto, con esto nosotros podemos evaluar el nervio cervical transverso, el nervio frénico, el nervio supraclavicular, el nervio occipital menor y mayor, ¿cierto? En la zona, trabajando con estas cosas. ¿Sí? ¿Se acordarán? No, no importa, pero lo van a ir a estudiar, ¿ok? ¿Tipi? Miotomas. ¿Se acuerdan de los miotomas? Importante los miotomas. Lo que hicimos fue repasarlos, no lo evaluamos, no se evalúan así. ¿Cómo se evalúan? ¿Qué se acuerdan? Si yo le digo al paciente que haga esto, estoy evaluando miotoma. ¿Qué debe hacer? Resistencia, porque eso es la evaluación de fuerza. ¿Ya? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Falta de fuerza. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pedirle que abra y yo le pongo resistencia. O sea, una resistencia que el paciente pueda, ¿cierto? Hacer dar una respuesta. ¿Bien? Eso es. Entonces, sigamos. Clínica. Hoy día vamos a ver hasta síndrome de latigazo los más chiquillos, así que no se... Clínica. El síndrome de latigazo en fase 1, ¿se acuerdan que lo vimos en clase? ¿Qué es lo que es esto? ¿Ah? una mandíbula trabajando. Importante en fase 1, entonces, hacernos cargo. Ahora sí tenemos que poner nuestro objetivo, inhabilitar o disminuir el dolor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente no puede hacer nada porque le duele demasiado en su vida cotidiana. Por lo tanto, no puedo pensar en darle ejercicio, sino que todo que sea coordinación y propiocepción. El psicotito, ponerle en el fingo, ¿se acuerdan? Con el control motor. Inclinaciones del mentón sentado, ponerle por ejemplo, un estímulo visual al frente y que lo siga con los ojos, y esto nos va a llevar de manera isométrica a trabajar la musculatura muy suavemente. Andar con algo acá para que mantenga el equilibrio en el cuello, con el mentón hacia abajo, también nos sirve para el control motor, para otros tipos de pacientes también. Cuidado con las rotaciones, ¿cierto? Que roten, por ejemplo, lo sienten en un piso de estos que rotan y que roten junto con el piso, ¿sí? Para que se vaya acostumbrando a la rotación, porque no puede rotar. Trabajar con rotación externa de hombro y con ABD. ¿Por qué? No lo saben, pero yo se los voy a contar. Porque cuando ustedes activan los rotadores externos y la ABD, se activan los flexores profundos del cuerpo. Miren ustedes. Cuando ustedes trabajan en peso de extensión, se activa el ECOM y los escaleros. Entonces, la musculatura, cuando yo empiezo a trabajar, tiene que ser o en rotación externa o en ABD. Fase 1. ¿Bien? Y ahí te sale más o menos cuánto tendría que hacer. Y súper importante la repetición de los movimientos, aunque sean muy suaves, y la caminata diaria para la activación de la musculatura, porque acuérdense que el cuerpo camina, pero el cuello lo lleva. ¿Ya? Ok. En fase 2, yo puse esto porque era significativo, ¿cierto? Nosotros ya lo sabemos, los músculos, la isometría es importante. En la fase 2, en este caso también, porque tenemos que empezar a aumentar progresivamente la actividad y los isométricos con resistencia baja son importantes. Y lo trabajamos en flexión, en extensión, en retracción, en mentón, en todas las posibles opciones que tengamos, ¿ya?
Y aquí empezamos con otra cosa importante, que son los estiramientos. ¿A quién estiramos? Al estúpido y sensual de Cóndor, a los escaleros, ¿cierto? Al elevador, al trapecio, a todos en general, ¿cierto? Músculos de la zona torácica, también pectoral. No olvidamos que el pectoral también tiene mucho que decir en esta posición, por lo tanto, no nos olvidemos que el pectoral también, ¿cierto? Muy bien. Y nos vamos a una fase 3, ¿cierto? Y aquí está nuestro, lo que hemos conversado, síndrome cruzado superior, y algunas técnicas que nosotros ya podemos empezar a trabajar, ¿cierto? Todavía estamos en fase 2 aquí, ¿cierto? Aquí tenemos los diferentes puntos. Ella tiene ahí un láser pegado con una wincha arriba, y lo que tiene que es ir apuntando a los colores, y eso ayuda a trabajar la musculatura del cuello. ¿Sí? Ahí tenemos otro tipo de trabajo que me pareció bastante bueno, ya en fase 3. Si ustedes ven, es un sistema de polea, así como el que tienen allá en la clínica, pero adaptado a un cintillo, ¿cierto? Y donde podemos trabajar fuerza con una pequeña, este es ¿cuánto? ¿Medio kilo? La pesa que tiene, ¿cierto? Para poder trabajar la musculatura en movimientos pequeños, ¿ya? Ok, entonces, aquí tenemos patrón de activación específico de la musculatura en general durante los movimientos del brazo. Si ustedes hacen movimiento de flexión unilateral, los que se activan son los extensores cervicales y el ECOM. Es decir, ustedes hacen esto y es el ECOM que está activando y los extensores hacen esto. ¿Sí? En cambio, los movimientos de abducción uni o bilateral van a activar el largo del cuello y el largo de la cabeza, que son los que yo quiero trabajar en este caso. No significa que esto no lo voy a hacer, pero esto lo hago en fase 1, fase 2, y esto lo hago en fase 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Y tanto los músculos de extensión como los de flexión también genera ECOM, pero en este caso ECOM es primero y los extensores después. Entonces, ¿con cuál empezarían? ¿Con flexión o con extensión o con ABD? Para un problema cervical. Si quiero ponerle cuello, ¿por qué yo pongo al paciente así, como una esfinge? ¿Por qué no lo pongo así? ¿Por qué no lo pongo así? ¿Se acuerdan de la esfinge? ¿Por qué iba así? Porque necesito ABD, necesito flexores del cuello. ¿Sí? Después voy a necesitar extensores cervicales. Entonces después hago flexión. Hago para allá, que haga gordito, ¿cierto? Que haga, no sé, porque haga rollito, puente, todo lo que ustedes quieren, pero más flexión que extensión. Y después le pongo extensión, porque acuérdense que el ECOM, estúpido sensual ECOM, siempre va a estar muy tenso, por lo tanto necesito que al final, cuando ya lo tenga liberado todo lo demás, vuelva a tener control. Necesito que se active igual, sí o sí, ¿ya? Pero al final. Bien, entonces, fase 3, pongámosle a este cuello, le ponemos cuerpo, le ponemos brazo y le ponemos extremidades de flexión extensión. ¿Sí? Y este es un entrenamiento que lo hace Rómulo yo en el 2010, ¿cierto? Es un centro de activación de alteraciones cervicales. Entonces habla de los diferentes tipos de ejercicios que podríamos realizar. Algunos que nosotros hicimos ya, ¿cierto? Algunas técnicas que hicimos nosotros en nuestro taller, ¿cierto? Y que también podrían ser dados para la casa, para el paciente. Muy bien, y con eso terminamos la clase de hoy. Espero les haya servido y les haya también gustado. A mí me gusta mucho esta parte. Me parece que se nota mucho. Sí. Me gusta mucho a mí la zona de columna. Así que, eso, chiquillos. Gracias por venir, acompañarme hoy día. Gracias por la lista. Lo considero. ¿Quedó grabado eso?
vamos a...